el medio en el que yo vivía es un medio pobre. Nuestras casas eran casas de madera, que las hacían entre todos los vecinos, hacían la casa de uno y la casa del otro, la casa del otro, ¿no? Eh, no teníamos, había un teléfono para comunicarse con Temuco, así que darle vuelta a la manilla para que sonara un timbre por allá y con repetidoras de tal manera que, bueno, un teléfono diario llegaba en diario, pero el día anterior. Entonces nadie tenía interés en. El tren llegaba en la noche y se iba en la mañana. Y el tren llevaba los pasajeros que iban a Temuco y carga. Lo que más te llevaba el tren era carga, madera. Entonces, y vivíamos, como te digo, la escuela en que yo vivía era una escuela la misión apostólica de los curas capuchinos bávaros que tenían para los mapuches. Existía eso. En todos los pueblitos había una escuelita servida con el vicariato apostólico de la Araucanía se llamaba eso. Eran puros bávaros alemanes. Y ellos tenían una escuela para formar sus propios profesores y esos profesores nos hacían clases, nos enseñaban, qué sé yo. Y entonces, hasta el que terminábamos la enseñanza primaria, que en ese tiempo eran 6 años, la básica que llamamos ahora. Después había que ir, si uno quería seguir estudiando, tenía que ir a Temuco. En el caso mío, yo tenía otro hermano, tengo otro hermano, ¿no es cierto?, que me seguía 3 años más tarde. Mis padres no tenían como para mandar de a uno para allá, entonces esperamos, yo tenía que esperar que estuvieran este otro para mandarlos los dos juntos. Eso en 3 años, porque él era 3 años menos que yo, en el que yo estudiaba y daba los exámenes al final del año para el primero de humanidades, para el segundo de humanidades, para el tercero de humanidades. Y recién el cuarto me fui interno al liceo de Temuco. Y el choque más grande que yo tuve, yo creía que iba poco menos que al templo de la sabiduría, ir al liceo. Y entonces el choque más grande es que iba interno, me dejan allí y me encuentro con que mis compañeros hablaban a puro garabato. ¿Ah? Y yo no había oído un garabato. En mi casa no había garabato. En mi pueblo no se hablaba en garabato. ¿Ah? Y los chiquillos hablaban de la cintura para abajo. Eso a mí me golpeó muy fuerte, fíjate, el primer día. Y esto, qué rota, qué gente más rota, qué sé yo, decía yo. ¿Cómo puede ser esto? ¿A dónde vine? ¿A dónde vine? Fíjate. Pero habían grandes profesores. En ese tiempo los profesores tenían un estatus muy alto, eran muy considerados socialmente. Mi profesor de historia, el que me tocó a mí, era el intendente de la región. No había sido nombrado intendente y hacía las dos cosas. Y así, y buenos profesores. Pero así era. Entonces, los profesores son los que a uno lo encarrilan y le dicen, mira, tú sirves para esto, tú sirves para lo otro. Entonces, tuve un muy buen profesor de biología y ese sacó hartos médicos, varios médicos. Esto. Y bueno, y gracias a eso, qué sé yo, pude seguir estudiando y ir a Concepción a estudiar medicina. Esto. Pero yo venía de un pueblito perdido en la cordillera allá, lejos, que no tenía, nunca pensé que iba a llegar allá. Bueno, en ese tiempo lo que uno hacía era el madereo, aserrar madera, aserradero.
mi padre tenía un aserradero. Entonces, el destino final mío debería haber sido ese, haber seguido trabajando aserrando madera. ¿Esto? Mi padre trabajaba en eso. Mi padre trabajaba en sacar la madera del bosque, aserrarla, llevarla a la estación del ferrocarril, embarcarla. Y esa madera era toda para la Braden Copper Company del Mineral del Teniente. Con esa madera que era, en ese tiempo, toda la madera que se usaba era pino, araucaria, que hoy día es monumento nacional, no se puede tocar un pino. En ese tiempo se explotaba para meterla en el enmaderamiento de la mina. ¿Ah? Y trenes cargados. Y el árbol, el araucaria, es un árbol muy noble, con una madera buena, y era una madera derechita y larga. La madera corriente que nosotros usamos hoy día, que son 3,20 metros, 3,40 metros, qué sé yo, en ese tiempo se usaban, era 4 varas y media, se medía en varas, ¿no? 4 varas y media. Pero los árboles uno los podía aserrar de tal manera de salir de 12 varas. Imagínate, tremendo. En un camión tú podías cargar dos basas esas, ¿no? De 14 por 14, largas. Tenía que el chofer subirse a la cabina porque pasaba una por cada puerta, para adelante, para arriba y otro tanto para atrás, y tenía que ir con esta cuestión. Claro. Y eso se cargaba en un carro, de todo largo el carro.